La sentencia escogida fue la radicación 39.333 del acta 43 de la señora Ofelia Ríos. Llama a juicio la empresa de Seguridad Nacional Limitada, que era donde trabajaba su esposo como vigilante. El lugar de trabajo asignado para él fueron los parqueaderos de la Clínica Rosales en Pereira, donde por confusos hechos, al parecer por robo, hubo un forcejeo cuerpo a cuerpo con los señores estos y le propinaron un disparo en el tórax que le causó la muerte. La señora, a raíz de esto, pues demanda a la empresa y dice que fue que la empresa no le brindó los elementos de protección necesaria, en este caso un chaleco antibalas, y que el lugar donde él trabajaba era un lugar inseguro. De acuerdo a todo el proceso, lo argumentado por la Corte Suprema de Justicia, veo la sentencia que profirió el Ministerio de la Protección Social, que es la resolución, perdón, la sentencia no, la resolución 039 del 17 de diciembre del 2003, donde prácticamente el Ministerio absuelve de toda culpabilidad a la empresa porque dice que ella no violaba ninguna norma de los riesgos profesionales. Y también aduce que ellos no estaban obligados por ninguna ley en brindarles un chaleco de antibalas, que el lugar donde estaba era un lugar seguro, que se debieron analizar mucho más las pruebas aportadas, porque allí se ve que no es culpabilidad del empleador. Eh, de acuerdo a lo anterior, para mí lo que faltó fue la cultura del detalle, el saber exactamente cuándo y cómo debo aplicar las normas y las leyes, qué es lo que debo mirar, qué es lo que mis aportes o lo que tengo alrededor, lo que debo de observar, me va a servir para determinar si procedo o no con una demanda. Esa es mi conclusión. Bueno, la ciudadana Ofelia Ríos Osorio, en representación de sus hijas Andrea y Viviana Giraldo Ríos, presentó demanda ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, solicitando que la empresa de seguridad Nacional Limitada pague la indemnización total y ordinaria de perjuicios causados por la muerte de su padre, el señor Hernando Giraldo Osorio, quien desarrolla labores de vigilancia en parqueadero de la Clínica Rosales. Perjuicios que comprenden lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, perjuicios morales y daño vida de relación, igualmente pago de las costas del proceso. El sujeto falleció por causa de un impacto de bala en el tórax provocado por arma de juego como respuesta a un forcejeo entre delincuentes armados que con artimañas y engaños ingresaron al lugar donde se produjo el accidente que lo llevó a la muerte. En primera instancia, el juez absuelve a la parte demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra e impuso el pago de las costas a la parte demandante. En segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira revocó la decisión de primera instancia y condenó a la parte demandada a lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, perjuicios morales causados e impuso las costas procesales en ambas instancias. Seguridad Nacional Limitada interpone recursos de casación que es concedido por el tribunal y admitido por la Corte, quien después de estudiar a fondo el asunto en mención decide casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y confirmar la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y condenar en costas como se indicó en la parte motiva de la sentencia. Por lo anterior, considero que según lo expuesto y citado por la Corte no existe una relación causal entre la culpa por parte del empleador frente al daño causado, puesto que según el material probatorio aportado por los demandados, al fallecido sí se capacitó y se dotó de implementos de seguridad necesarios para la prestación del servicio, y según lo citado por la Corte, en las consideraciones estipulan que el decreto ley 356 de 1994 en los artículos 6, 90 y 96 y el decreto ley 2535 de 1993 en los artículos 11 y 77 se contemplan las modalidades para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, con el lleno de los requisitos que debe tener cada trabajador al momento de desarrollar alguna de las labores ahí establecidas, esclareciendo que para las labores a desarrollar el señor no requerirá de algunos implementos de seguridad como el chaleco antibalas al cual refiere la demandante, por lo que comparto los argumentos de la Corte como fundamento para tomar la decisión de la sentencia, puesto que también considero que el señor no se encontraba realizando una labor que lo pusiera en grave peligro inminente, sino que se encontró en una situación fortuita y accidental frente a los hechos ocurridos.
Bueno, teniendo en cuenta la sentencia de número 39333, la sentencia de la respuesta a una demanda que hace la señora Ofelia Ríos Osorio en representación de sus hijas menores, llamando a juicio a Seguridad Nacional LTA, y teniendo en cuenta las pruebas que presentaron los demandados, se llegó a la conclusión que no incurrieron en la culpa patronal en el accidente de trabajo que sufrió el causante y que la falta del chaleco antibala no contribuyó en la ocurrencia del siniestro, ya que la empresa se preocupó permanentemente por su servidor y lo capacitó con el fin de dotarlo de los conocimientos, elementos razonables y medidas necesarias en seguridad y salud en el trabajo para la labor a desempeñar. Mi juicio crítico es que estoy a favor de la sentencia, ya que la empresa cumplió con entregar los elementos para la prestación del servicio y tener las adecuaciones correspondientes en su puesto de trabajo. Tuvo capacitaciones, tuvo sus implementos, su radio, la garita estaba en un lugar seguro, pero como nunca estamos preparados para, como en este caso, que fue un hurto, que lo agarra uno de improviso, nunca estamos preparados para estas cosas, por eso esta persona actuó así y hizo que un delincuente le disparara y perdiera su vida. Mi nombre es Gisela Andrea Muñoz. A continuación procederé a hacer el análisis de la radicación número 39333 para determinar si hay culpabilidad patronal o no. Bueno, resulta que la señora Ofelia Ríos, en representación de sus dos hijas menores, llama a juicio a Seguridad Nacional solicitando que se le reconozcan daños materiales como lucro cesante actual y futuro e inmateriales como la vida en relación. Además, pide que la demandada sea quien se haga cargo de los costos procesales. Bueno, la señora narra que el 9 de septiembre de 2003 su esposo, Hernán Giraldo Osorio, fallece por una herida causada por un arma de fuego en el hemotórax derecho, lugar en el que generalmente un chaleco antibalas pues protege. Cuando se encontraba el señor en el parqueadero de la clínica Los Rosales, laborando como vigilante. Entonces acusa a la demandada de no haberle brindado los suministros adecuados y se apega que hubo un uso indebido del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, la Sala de Casación de la Corte Suprema emite su fallo aduciendo de que no hay culpabilidad patronal. Ya tiene en cuenta varios aspectos probatorios, el Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto 1979-2001, los decretos Ley 356 de 1994 y el 2535 de 1993, también la Resolución 039 del 17 de diciembre de 2003, entre otros aspectos de la norma, ¿no? Precisa además que en la legislación colombiana en ninguna parte está reglamentado y no obliga a que las empresas tienen que dotar de chalecos antibalas a quienes se les entrega un arma, a excepción de casos como en el caso de los escoltas o de las personas que trabajan en la seguridad de los carros de valores, que sí están mitente al peligro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aunque la empresa sí cumplía con todos los requisitos estipulados por la ley, considero que debió ser más cautelosa, ¿sí? Listo, la empresa le hacían capacitaciones, revisiones del supervisor, se le entregó un arma, un radio, la obligación del trabajador, ¿cuál era? Mantener la reja con candado, pero los trabajadores no están expuestos, en este caso, a un peligro como era el hurto de terceros. Era algo, además, que entraron con vestidos, con trajes de funcionarios públicos. Entonces, considero que la empresa debió ser como más cautelosa e identificar que se podría causar uno de estos problemas y no sé, implementar
más controles o un botón de pánico, qué sé yo. Entonces, cabe resaltar para finalizar que es importante, ¿no?, que la empresa pues establezca controles más eficaces que le permitan al trabajador identificar, analizar, evaluar y tratar aquellas situaciones potencialmente riesgosas a través de controles específicos como análisis de riesgos y pruebas de vulnerabilidad. Ante la sentencia mencionada anteriormente, para la Corte Constitucional no hay culpabilidad patronal.